Buenas noches. En el día de hoy vamos a examinar los sistemas y modelos de jurisdicción constitucional. Creemos pertinente, en primera medida, reflexionar acerca de lo que nos decía el conocido autor Francesco Carneluti, quien manifestaba que para conocer el derecho vigente es necesario conocer también el derecho pasado. Y para conocer el derecho de un país es importante también conocer el derecho de otros países. Esto justifica por qué hablar de modelos de justicia, de jurisdicción constitucional, porque vamos a examinar los diferentes modelos a lo largo de la historia y a la vez los modelos que se van dando en los diferentes países. Hoy vamos a tratar los modelos que se han presentado. Específicamente hablamos del modelo difuso en primera medida, luego hablaremos del modelo dual y paralelo, luego examinaremos el modelo concentrado, que son los modelos que se pueden calificar como originarios, para que luego sí examinemos los modelos derivados, que son el mixto, el híbrido y un modelo integral que se propone un poco como propuesta. Examinemos cada uno de ellos detenidamente. Primero, es el modelo difuso. Este modelo difuso tiene su origen en Inglaterra y su consolidación en Estados Unidos. Por eso precisamente se le ha conocido como un modelo de origen angloamericano. ¿Cuál es este origen en particular? El origen se encuentra en el famoso caso Thomas Bonan, que es un caso que se da en Inglaterra por allá por el año de 1610, donde un señor, un médico londinense de nombre Thomas Bonan, precisamente, o Thomas Bonham, dependiendo la manera como se quiera leer este nombre, es un médico londinense egresado de la Universidad de Cambridge, quien por no seguir las reglas que le impuso un colegio de médicos regional, el colegio de médicos denominado el Royal College, este colegio imponía unas medidas para que ellos, los médicos, pudieran ejercer la profesión de la medicina. Pero esta profesión de la medicina, si no se cumplía con los requisitos del Royal College, ellos, de conformidad con la ley del Parlamento inglés, podían impedir el ejercicio de la profesión, por un lado, y si se incumplía las reglas que ellos imponían, podían también sancionar con multas e incluso con prisión a los médicos que no cumplían. El caso de Thomas Bonan es que es sancionado con una medida de arresto, pero con una medida de arresto, una medida de prisión. ¿Por quién? Por este colegio de los médicos, por este Royal College. Pues por supuesto, hoy y siempre lo que podríamos concebir y podemos considerar es que un colegio no puede imponer una medida de arresto. Pensemos haciendo un parangón hoy en día con lo que haría la Junta de Contadores o con lo que haría Verbigracia, un tribunal de ética médica, o lo que haría un colegio de abogados, como se está proponiendo en estas reformas constitucionales a la justicia. Claro, ellos pueden impedir que un profesional ejerza esa profesión, pueden inclusive llegar a imponer sanciones de tipo pecuniario, pueden imponer incluso sanciones de tipo disciplinario, pero en ningún caso pueden llegar a imponer medidas de prisión o medidas de arresto. Pues este señor Thomas Bonan acude ante el presidente del Supremo Tribunal de Apelaciones, que estaba presidido por uno de los juristas más importantes de toda la historia, que es el señor Edward Coke. Edward Coke, como juez de este Supremo Tribunal de Apelaciones, asume el caso y profiere una decisión que para muchos es considerada como el primer antecedente de control de constitucionalidad. ¿Qué dice Edward Coke en esta decisión? Que ni el Parlamento ni la Corona pueden estar por encima del derecho, que ni el Parlamento ni la Corona pueden ir o proferir decisiones o emitir dictámenes que vayan en contra del common law. Todo parecía muy clarito hasta que mencionamos la palabra common law. Common law, ¿qué ha sido en el derecho inglés? El common law en el derecho inglés podemos traducirlo hoy perfectamente como el derecho de los derechos fundamentales.
Common law, la primera traducción es hablar del derecho común. Common law es hablar de una traducción de los derechos naturales. Y por supuesto, hoy common law es hablar de los derechos fundamentales. Entonces, en este orden de ideas, ¿qué fue lo que dijo Edward Cook en esta famosa decisión de 1610? Que ni el Parlamento ni la Corona podían proferir decisiones o emitir dictámenes que fueran en contra de los derechos fundamentales. Entonces, por eso sí podemos considerar este caso, Thomas Bonham, como el primer antecedente de control de constitucionalidad. Dijimos, ahí está el inicio. Además es la ideología que siguen las colonias y finalmente termina inspirando parte de la independencia norteamericana y parte de lo que posteriormente es conocido como el caso que consolida este modelo difuso de control de constitucionalidad o de jurisdicción constitucional, que es el caso Marbury versus Madison del 24 de febrero de 1803. Ya lo vamos a comentar, vamos a hacer una pequeña exposición de este caso, pero hasta acá, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Qué es lo que podemos sintetizar? Que es un modelo que se origina en la realidad jurídica. Por eso el modelo angloamericano es un modelo consuetudinario, es un modelo de realismo jurídico. Como decimos ahí en el segundo ítem, es un modelo que no se encuentra positivizado, pero que por supuesto se dio. ¿Y se dio dónde? Se dio en el realismo jurídico. Su origen, por eso se dice, es jurisprudencial o pretoriano, como muchos autores lo reseñan. Decíamos, se consolidó con el caso Marbury versus Madison. Sobre este caso hay libros. La gran mayoría de los autores que hablan de procesal constitucional tienen que remontarse al caso Marbury versus Madison. Por eso es muy importante tal vez resaltar algunos aspectos fundamentales de este caso Marbury versus Madison. Lo primero que debemos decir es que este caso se presenta en un momento histórico de los Estados Unidos. Se presenta por allá por 1801, cuando hay un cambio de presidente, cuando termina el mandato del presidente John Adams y empieza el mandato del presidente Thomas Jefferson. Es un momento de confrontación política, de fuerte confrontación política, desde no solamente las ideas políticas, sino desde el intento de consolidar un modelo jurídico en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó en este cambio de mandato? El presidente Adams designa como su secretario de Estado al señor John Marshall. John Marshall, también conocido como uno de los juristas más importantes, si no el más importante, en toda la historia de los Estados Unidos. Pero este señor, John Marshall, además de ser secretario de Estado, es nombrado como magistrado de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Hay algunos libros que comentan, no es que él haya llegado directamente, sino se da tal vez a propósito de que Jaime no acepta el ser designado como magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces le toca asumirlo a Jefferson. Pero, a Jefferson no, sino a John Marshall. Pero noten ustedes qué es lo que ahí se presenta. Que John Marshall es secretario de Estado y posteriormente, casi concomitantemente, es designado magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Qué hace John Marshall como secretario de Estado? Faltando pocos minutos, incluso se dice de esa manera, pocos minutos, tal vez horas, decide John Marshall nombrar a 42 jueces de paz en el Distrito de Columbia en los Estados Unidos. 42 jueces de paz que ustedes los pueden buscar en internet y serán conocidos como los jueces de la medianoche. ¿Por qué? Porque fueron nombrados ya casi al llegar la medianoche, fueron nombrados ya casi al llegar la finalización del mandato de Adams. Los nombra. Muchos de ellos reciben su cargo, al decir del derecho de hoy en día se posesionan y no tienen ningún problema. Pero algunos no estaban en el momento. Posiblemente no eran tan lagartos como los otros, pero no estaban ahí. O posiblemente eran más perezosos que los otros que sí estaban en el momento.
Pues ¿qué pasó con ellos? No les entregan su nombramiento y por supuesto no los pueden posesionar. ¿Qué pasa con esos nombramientos? Al llegar las 12 de la noche, casi que gráficamente podemos decirlo de esta manera, llega el nuevo secretario de Estado y dice, bueno, ya su periodo finaliza, a partir de este momento yo asumo el control de este despacho. Y llega el nuevo secretario de Estado, que es el señor Madison. Por eso el caso que se llama Marbury versus Madison. ¿Qué dice Madison? Recibe la Secretaría de Estado ese despacho, encuentra en su mesa, en su escritorio, unos nombramientos de unos jueces de paz, pero al día siguiente él y el gobierno, el nuevo gobierno, se niega a hacer uso de esos, de hacer efectivos esos nombramientos que estaban ahí. Pues uno de ellos, el señor Marbury, que es uno de los jueces que no recibe el nombramiento, que no se posesiona, decide implementar lo que se conoce actualmente como la acción de cumplimiento. Presenta un mandamus ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Para qué? Pues para que le den cumplimiento a esos actos administrativos, que ese nombramiento que han hecho se haga efectivo y que por supuesto los puedan posesionar en sus cargos. Llega la Corte Suprema de Justicia al caso y le corresponde ¿a quién? Nuevamente a Marshall ser no solamente magistrado de la Corte, sino en ese momento ya era el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Justicia, y tiene que decidir el caso. Tal vez hoy la solución de nuestro derecho actual es una solución que puede ser hasta más fácil, porque hoy ¿qué se presentaría? Un impedimento, y si no se declaraba impedido pues lo recusaban, pero en aquella época la figura no existía. Al no existir la figura, ¿qué le tocaba al juez? Resolverla. No tenía ninguna otra opción, tenía que resolver. Y cuando él tiene que resolver, miren la encrucijada en la que está. La encrucijada en la que está es que si le da la razón al demandante, ya claramente el Ejecutivo había dicho, no cumplimos esa decisión. Y ya hemos visto el fenómeno político del incumplimiento de las decisiones de una Corte Suprema por el Ejecutivo. Miren, haciendo una pequeña comparación con lo que pasa en Venezuela. Venezuela, para no cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decide retirarse del sistema. Es decir, el tema de que una decisión de una alta corte no se cumpla, a veces lo vemos muy fácil, decimos, no, se inicia un ejecutivo, hay fraude a resolución judicial. Cuando son altas cortes y el contenido es claramente político, el fenómeno no es tan fácil, porque en ello descansa la legitimidad que pueda tener una Corte Suprema de Justicia. Entonces él ya sabía de qué le serviría tomar una decisión donde el Ejecutivo no la cumpliera. Y recordemos, casi en la mayoría de los países quien tiene todo el poder es el Ejecutivo. Si un Ejecutivo se niega a cumplir una decisión, tiene la fuerza pública a su favor, tiene todo a su favor, y recordemos además que estábamos en el inicio del periodo republicano, donde aún el Estado no se había consolidado, donde la democracia hasta ahora se estaba formando y se estaba consolidando, y en una época de guerras, donde perfectamente decían no se cumple y no se cumple, y podemos terminar ese episodio de incumplimiento en una guerra civil, que además Estados Unidos fue protagonista de algunas de ellas. Entonces el tema no era tan fácil. Segundo, Thomas Jefferson, quien además, el nuevo presidente de los Estados Unidos en ese momento, quien además había sido el secretario de la Asamblea, recuerden ustedes, la Asamblea Independentista de Filadelfia en 1776, desde el principio él defendió una teoría. Defendió la teoría de que Estados Unidos debería ser más amigo del derecho francés que del derecho inglés, por obvias razones, porque ellos estaban en una guerra contra Inglaterra. Entonces decía, si estamos en guerra contra Inglaterra y Francia es nuestro aliado, pues lo más sensato, lo más lógico es que nosotros tengamos que seguir la estructura del derecho francés en vez de la estructura del derecho inglés. Y ya sabemos todos, ahí se partió en dos la historia jurídica del mundo, de la humanidad, donde los países del famoso Common Law eran más países de un orden consuetudinario,
de un orden donde el derecho se crea a través de los casos reales, del realismo jurídico, y por eso el derecho se crea muchísimo a través del presente. Esa es la razón, que le dan preeminencia, le dan predominancia ¿a qué? A la creación del derecho a través de los casos reales. Entonces no nos importa, hay derechos universales, hay principios que le permiten a cualquier ser humano, cuando es juez, resolver cualquier situación. ¿Cómo la pueden resolver? Acudiendo a lo que se conoció como el justnaturalismo. Ahí están los principios. En cada caso concreto se va decantando el derecho y se va creando. Y así ha sido la historia del derecho angloamericano. ¿Y ellos cómo lo crean? Pues en cada caso se van resolviendo las situaciones y va quedando un precedente, pues obligatoriamente los demás casos tendrán que ir siguiendo ese precedente y se va formando. El derecho francés es de otro corte. Es más, empieza a hablarse en el derecho francés del derecho positivo, del principio de legalidad, de que el juez está sometido al imperio de la ley, de que la principal fuente del derecho es la ley, hay un legicentrismo, donde el juez tiene sus límites en la ley. ¿Qué es lo que el juez puede hacer? Únicamente lo que la ley le diga, y le está prohibido únicamente lo que la ley le prohíbe. Entonces el juez ahí perfectamente está encasillado en unos límites. El legislador le dice qué hacer. Posiblemente es una posición fácil, es más fácil, el juez simplemente se convierte, o es la teoría la que nos dice, que el juez se convierte en un aplicador de la ley. Pues esa era la teoría de Thomas Jefferson. Decía, nosotros tenemos que tener un derecho positivo, un derecho legal que limite el actuar del juez. Y claro, este escenario le dio a él el papayazo perfecto, como diríamos en Colombia. ¿De qué? De poder exteriorizar su teoría. Entonces él decía, miren lo que se está presentando en este caso. Un juez va a resolver lo que él mismo creó. ¿Quién fue el que nombró los jueces de paz? John Marshall. ¿Y qué cosa, no? A él mismo le toca resolver. Dice, no podemos dejar a los jueces en tanta libertad. Si dejamos a los jueces con tanta libertad, vamos a caer en lo que hoy también se dice, en dictadura de los jueces. Y no lo podemos permitir. De tal suerte que si este juez toma la decisión de nombrar a quienes han pedido, a posesionar a quienes han pedido que el nombramiento sea efectivo, pues no le vamos a hacer caso. Y esa es la prueba de que los jueces pueden abusar de sus cargos y que puede haber dictadura judicial. ¿Qué es lo que esto nos empieza a demostrar? Que no solamente es hablar del control de constitucionalidad, sino que es hablar de todo el desarrollo jurídico que tuvo los Estados Unidos a través de este caso. Estaba en juego toda una consolidación de un modelo jurídico. Entonces, esa era la teoría de él. Entonces, miren a John Marshall. Si le daba la razón al demandante, posiblemente toda la tradición jurídica de los Estados Unidos hasta ese momento iría a cambiar. Y todo por culpa de él. Entonces, él ya sabía que si le daba la razón al demandante, nadie le iba a hacer caso y sobre sus hombros iba a pesar algo muy fuerte en la tradición jurídica norteamericana. Y si no le daba la razón al demandante, es decir, le daba la razón al demandado, ¿qué pasaría? Que él mismo estaría reconociendo que se equivocó cuando los nombró. Entonces le dijeron, señor Marshall, con cara gano yo y con sello pierde usted. No tenía salida, estaba entre la espada y la pared. Por eso este caso es considerado como uno de los casos que consolida a John Marshall como uno de los mejores juristas de toda la historia norteamericana. ¿Qué hace John Marshall? Se pone a buscar, a estudiar algo que ya el federalista venía diciendo. Federalista, recuerden, uno de los libros más importantes, que como parte de este diplomado, pues es un libro que hoy no tiene derechos de autor, es decir, se puede poner en internet, no hay problema de derechos de autor, y lo vamos a poner ahí como un complemento de este diplomado para que todos lo puedan consultar. Es un libro bastante voluminoso, pero es un libro que creemos todos los constitucionalistas y los que se dediquen al procesal constitucional deben leer. No sabemos en qué momento, con calma, pero lo van a tener ahí y lo van a poder leer. Especialmente hay dos capítulos, el 33 y el 78, donde en el federalista ya se empieza a decir que los jueces sí tienen una labor muy importante. Y la labor muy importante es que los demás poderes públicos cumplan la Constitución. Entonces, con fundamento en esto, John Marshall en el caso, lo primero que empieza a resaltar, lo primero que él empieza a decir, es que los jueces tienen
en todos los casos, un deber fundamental. Y el deber fundamental que tienen en todos los casos es de confrontar la ley que han de aplicar con la Constitución. Y si encuentran que la Constitución es contraria a la ley, debe preferirse la aplicación de la Constitución a la aplicación de la ley. Estas ideas se concretan en dos principios fundamentales. Primero, el principio de control de constitucionalidad, que como dijimos, todos los jueces desde esa época hasta ahora, por lo menos en nuestro modelo colombiano, tienen una obligación. ¿Y cuál es la obligación? De confrontar la ley que han de aplicar con la Constitución. Ese es un primer deber. Y segundo, se desarrolla el principio de supremacía constitucional. Si encuentran en el ejercicio de esa confrontación que la Constitución es contraria a la ley, en vez de aplicar la ley, tienen que aplicar la Constitución. Dos principios. Se pone a examinar John Marshall esos dos principios y encuentra que la Constitución dice que el órgano judicial, la Corte Suprema de Justicia, solamente puede dar órdenes, o el Poder Judicial solamente puede dar órdenes al Poder Ejecutivo en fallos de segunda instancia. Pero cuando ve el caso real, encuentra que el mandamus que se utilizó corresponde a un proceso de única instancia. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Si yo aplico la ley en un fallo de única instancia, pues estoy contradiciendo la Constitución, porque la Constitución dice que debe ser en un fallo de segunda instancia. Observan el conflicto normativo, el choque. Si aplica la ley, no aplica la Constitución, porque violaría la Constitución en la medida que la Constitución dice debe ser segunda instancia. Pero si aplica la Constitución que sea segunda instancia, viola la ley. Entonces, ¿qué conclusión saca el señor Marshall? Pues que con fundamento en esto se salió por la tangente, le sacó el cuerpo al proceso y se declaró inhibido. Y ni le dio la razón al uno, ni le dio la razón al otro. Por eso, cuando se examina este caso, desde el caso como tal, no tiene ninguna importancia, porque es un caso que finalmente no se resolvió. Es un caso que desde el constitucionalismo actual podríamos criticar, porque lo que hizo fue negar la jurisdicción que el propio Estado tiene. Pero desde el punto de vista de los argumentos, sí podemos encontrar que consolidó o mostró que en la práctica sí se pueden hacer efectivos los principios de supremacía constitucional y control de constitucionalidad, que es la gran enseñanza que nos deja. Y tercero, que consolida a los Estados Unidos con un modelo de justicia consuetudinaria, porque el argumento de Jefferson, que el juez iba a ser un juez arbitrario, pues John Marshall desbarata el argumento con esa decisión, y les tocó seguir con el sistema de precedente, con el sistema de aplicación de la Constitución, con el sistema de principios que han tenido desde siempre, y no del derecho positivo francés que algunos querían, y a partir de ahí es que se consolida ese modelo. Pues bien, decíamos, el modelo no es positivizado. Ustedes miran la Constitución de Estados Unidos y no dice que hay jurisdicción constitucional, ni que hay control de constitucionalidad, ni quién lo ejerce. Pero decíamos, en el realismo jurídico se dio por creación pretoriana, por creación jurisprudencial. Y claro, como no se pudo determinar previamente, pues la conclusión ¿cuál es? Que no encontramos procesos especiales tal vez como en Colombia. Es decir, Colombia podemos hablar de una acción de inexequibilidad, pues en Estados Unidos no se habla. Por eso no aparece ningún proceso especial donde se pueda ejercer el control de constitucionalidad, sino que el escenario es cualquier proceso. Cualquier proceso. Y por esa misma razón, los efectos de ese fallo no pueden ser efectos generales, sino en principio lo que ellos dicen son efectos interpartes. Y dicen que cualquiera lo puede hacer, excepto hasta 1958, cuando Estados Unidos desarrolla plenamente lo que hoy se conoce como la Judicial Review, la revisión judicial por parte de los jueces de la ley, donde crean exactamente el precedente en Cooper versus Iron, en ese famoso caso de los Estados Unidos de 1958, que algunos califican como el nuevo Marbury versus Madison, por la magnitud de ese fallo. Pero en principio, ¿qué decimos? Que este modelo difuso
lo que hace es permitir que se ejerza un control de constitucionalidad en cualquier proceso y que los efectos del fallo son interpartes. Este es un modelo que siempre debemos tener en cuenta, porque no importa qué es lo que haga cualquier país en el control de constitucionalidad, en ese modelo jurisdiccional, pero lo que sí tenemos que tener claro es quién lo ejerce. Si realmente estamos en un modelo difuso, la conclusión es que cualquier juez en cualquier proceso lo puede ejercer. Y que sería contradictorio con un modelo difuso crear procesos especiales. No podría ser. O sería contradictorio, ejemplo, lo que hacemos en Colombia, donde decimos, es que el juez es un modelo difuso, tiene un poder cualquier juez de ejercer control de constitucionalidad. Y va uno a mirar la acción popular y se encuentra que no es cierto. Porque yo no puedo interponer, por ejemplo, una acción popular ante un juez penal. No lo puedo hacer ante un juez de familia. Entonces empieza uno a notar contradicciones de lo que muchos países van desarrollando con un claro modelo difuso. Segundo modelo. Modelo dual y paralelo. ¿Cuál es el modelo dual y paralelo? Es aquel modelo donde en el mismo sistema jurídico, y cuando decimos el mismo sistema jurídico tendremos que decir que es en el mismo estado y al mismo tiempo. O sea, no es comparando, sino el mismo modelo. Van a convivir simultáneamente dos modelos de control de constitucionalidad. Uno, que permita que todos los jueces tengan el poder de inaplicar una ley por inconstitucional, pero simultáneamente un modelo donde cualquier ciudadano pueda presentar una demanda ante un juez especializado para que pueda declarar una ley como inconstitucional o como inexequible. ¿Queda más o menos claro? Piensen ustedes en carrileras de trenes. Por este lado va una carrilera de un tren y por este lado va una carrilera de otro tren. Dos carrileras que nunca se van a mezclar. Dos carrileras que son independientes. Y oh sorpresa, ese es el modelo colombiano. Y este modelo colombiano no es de ahorita, nos lo inventamos el 31 de octubre de 1910 con el acto legislativo número 3. ¿Qué se dijo en ese acto legislativo? Primero el concepto, tenerlo claro. Cualquier juez que pueda hacer, inaplicar una ley por inconstitucional. Es lo mismo que hacían los americanos y lo que resaltó el modelo Marbury versus Madison. Igualito. Entonces, un juez que va a aplicar una ley y la encuentra que es inconstitucional, previa confrontación, previo análisis, previa argumentación, ¿qué puede hacer? Pues no aplicar la ley que es inconstitucional. Es decir, el propio juez en su propio caso ejerce un control de constitucionalidad. Es decir, el propio juez en su propio caso se convierte como una corte constitucional, pero solo para su caso. Eso lo tenemos desde 1910 y es lo que conocemos en Colombia como la famosa excepción de inconstitucionalidad. Noten ustedes, la excepción de inconstitucionalidad nunca llega, por ejemplo, a la Corte Constitucional o a una Corte Suprema, no, va por ahí. Y el juez inaplica la ley por inconstitucional y lo máximo que puede pasar es que hay una apelación ante el juez superior desde el punto de vista funcional. No más es lo que puede pasar. Pero paralelamente, cualquier ciudadano, ¿qué puede hacer? Puede tomar una ley y presentar la demanda ante la Corte, en aquella época Corte Suprema de Justicia, donde podía en aquella época demandar una ley o un decreto por inconstitucional. Pero no tenía que ver lo uno con lo otro. Inclusive, la doctrina ha tenido controversia sobre casos como los siguientes. Si yo demando una ley por inconstitucional y la Corte, sea la Suprema en aquella época o hoy la Constitucional, llega a decir esa norma sí es constitucional, ¿se podrá en otro caso aplicar una excepción de inconstitucionalidad? Uno en principio podría pensar eso, pero sí se puede. ¿Eso qué es lo que nos demuestra? Que son dos modelos totalmente independientes. El uno no condiciona al otro. ¿Y por qué eso se puede dar? Y más adelante vamos a tratar unos ejemplos. Se puede dar por el siguiente fenómeno. Hay situaciones concretas donde una ley que es constitucional para todos los casos se vuelve inconstitucional en un caso en particular, por la situación del propio caso.
Y la Corte puede haber dicho es constitucional, pero si en el caso se vuelve inconstitucional, y reiteramos, más adelante vamos a ver unos ejemplos, para no romper tal vez un orden y una coherencia en el discurso, si se vuelve inconstitucional en un caso, pues no hay medida diferente que inaplicar esa ley, para aplicar directamente la Constitución. Por eso la cosa juzgada, que siempre se trabaja, no opera frente a volver a demandar la norma por los efectos del fallo. La cosa juzgada opera frente a los efectos que pueden ser erga omnes, pero frente a efectos interpartes. Solamente en ese caso, pues tendrá que prosperar la inaplicación de la ley. Por eso el juez no declara inconstitucional una ley. Lo que el juez dice es: inaplico una ley en este caso por ser inconstitucional. Entonces, ese ejemplo, ¿qué es lo que nos demuestra? Lo que decimos ahí en esa parte teórica de la diapositiva, que son dos modelos que conviven, pero que no se condicionan el uno con el otro, ni se mezclan. Porque si el uno condicionara al otro, hablaríamos de una mezcla. Y vamos a ver más adelante en algunos ejemplos. Ahora sí, tratemos de dar un fundamento desde la norma, sobre todo para mostrar algo que es muy importante y que siempre lo hemos dicho, y ahora que muchas personas nos van a ver, tenemos que decirlo con toda la claridad y con toda la contundencia. Este modelo es de origen colombiano. Y los colombianos nos inventamos este modelo en 1910. Y es un modelo mucho más completo que cualquiera otro que ustedes hayan visto. ¿Será más completo que el modelo difuso norteamericano? Claro, porque no lo excluye, pero agrega un control adicional. Y un control adicional que los americanos no tenían. Por eso hasta el 58, cuando crean la Judicial Review, es que pueden darle algún tipo de efecto general a los fallos de control de constitucionalidad. Mientras tanto eran igual a la excepción. Cada juez hacía lo que quería. Y cuando cada juez hace lo que quiere, ojo que cada juez puede ver la Constitución de manera diferente. Y eso pasó en Estados Unidos, es el riesgo de ellos que siempre han tenido. Y para no ir muy lejos, pasó aquí en Colombia hace poco con el caso Petro. Todos podemos ver la Constitución de manera diferente. Y con algo muy peligroso, es que todos pueden tener razón. Que es algo muy curioso del constitucionalismo. Por eso hay que crear sistemas, hay que crear modelos, hay que crear métodos que no conviertan al constitucionalismo en la fuente de inconstitucionalidad. Es decir, no puede ser el constitucionalismo ni el procesal constitucional la fuente precisamente de la inseguridad jurídica, que también sería inconstitucional. No podemos jugar con la seguridad jurídica, pero tampoco podemos negarnos a la aplicación de la Constitución, que eso es lo que nos va dando de a poquito crear un método cierto. Entonces, eso siempre lo sostenemos que es muy importante, mostrarle al mundo que en Colombia creamos un modelo originario de jurisdicción constitucional, de justicia constitucional. Estamos hablando de 1910, 10 años antes de que apareciera el gran genio del siglo XX, el jurista vienés Hans Kelsen. 10 años antes. Y esto muy pocos lo mencionan. ¿Qué fue lo que pasó con este acto legislativo número 3? Además, ¿qué es lo que ha pasado? Tal vez andamos mal de Secretaría de Prensa, ¿cierto? Si nadie lo cuenta, pues nadie lo estudia. Y ahí lo vamos contando en diferentes eventos y diferentes congresos, pero como que la gente se niega a mirar. Por eso aquí vamos a tratar de hacer un análisis profundo de lo que se consagró. Tenemos dos artículos, tal vez ahí de pronto no se ven bien, pero allá está el 40 y está el 41 del acto legislativo número 3. El que tenga internet y quiera consultarlo puede hacerlo. Acá o directamente en sus casas.